Hola chicos, muy buenas noches. Estamos hoy aquí para hablar un poco sobre el tema de la culpa, el juicio, el Dios y el diablo. Vamos a unir todos esos conceptos en un tema de conversación donde podemos ver realmente dónde nos encontramos cada uno y qué estamos pensando sobre esos temas. Bueno, es interesante, el planteamiento no es para nada religioso, me refiero que si vamos a hablar de Dios y del diablo es un concepto totalmente inocuo, no vamos a meter la religión dentro, como vamos a hablar de arquetipos, como de la misma forma vamos a hablar de la culpa y del juicio, otra vez volveremos a la palabra y a la acción. Bien. En el último vídeo que grabé sobre las palabras, mucha gente me escribieron y me hablaron y me dijeron que debería rectificar que la palabra es muy importante. Entonces, en este vídeo rectifico y os digo que en ni un momento he dicho que la palabra no es importante, simplemente he dicho que nuestras palabras no tienen valor ya que no están vestidos de actos. Entonces, como rectificar es de sabios, vamos a ponerlo bien ahora y os digo, la palabra es muy importante, por supuesto, y el acto también, las dos cosas. Y cuando nuestros actos y las palabras van mano a mano, entonces nuestras palabras tendrán valor y podremos crear la realidad que tanto deseamos a través de nuestra palabra. Bien, eso es en cuanto a la palabra. Yo sigo pensando que la actitud es muy importante, de hecho sabéis que los libros sagrados dicen que por sus hechos los reconocerás, es decir, por los actos de las personas sabrás quiénes son, no tanto por tus palabras. Solo lo menciono, como esta noche os voy a hablar un poco del Dios, el diablo, que son reflexiones que me estaban viniendo porque en esta nueva era que estamos viviendo todos y todos queremos iluminarnos y queremos llegar a ser dioses para crear todo aquello que deseamos, sentir esa divinidad dentro de nosotros, la divinidad del yo soy y demás. Pues yo aquí me he permitido un paréntesis en el cual quiero que las personas reflexionen. ¿Sobre qué quiero que reflexionen? Sobre lo siguiente. ¿Por qué nunca hablamos del diablo? ¿Por qué siempre hablamos de Dios? ¿Qué pasa? Que solamente yo entiendo que es bueno ser luz y llegar a ser divinidad, pero mi pregunta es la siguiente: ¿por qué nunca nadie estampa en la mesa y dice, mira señoras, aquí está Dios, pero también está el diablo y algo nos está pasando? Porque si hay tanta maldad, si hay tanto malestar en la sociedad, si hay tantas malas cosas que ocurren, no serán cosas de Dios, pues tendremos que ver lo otro, ¿no? Todos queremos ser dioses, sin embargo vivimos en un sitio donde no hay justicia, donde las leyes no se tienen en cuenta, donde hay violaciones, donde hay muertes, donde hay hambre. Entonces hay algo que no está como tiene que estar. Entonces, ¿por qué no se habla de esta parte que es la parte diabólica? Para mí, Dios y el diablo, primero pienso que las personas han de conocer la historia, la Biblia, ¿no? Un poquito. No tanto como lo que describió la Biblia, sino más bien qué significado tiene, qué es lo que ha pasado, por qué hay un Dios y por qué hay un diablo. Sabiendo que el diablo no es el mal inicial, es el mal posterior, porque todos sabéis que el diablo fue el ángel favorito creado por Dios, obviamente, y que se reveló, y a causa de su revelación y de unos cuantos fue expulsado y castigado, repudiado a estar donde está, o sea, el infierno. Bueno, hay muchos estudiosos y muchos religiosos que sostienen que el infierno se encuentra en la tierra, que esto es el infierno. Bueno, todos sabéis, supongo que habéis escuchado también, que Dios es el Padre de los cielos y el diablo es el Rey de la tierra, que es donde estamos todos nosotros. Entonces pienso que llegará un momento en el cual las personas tenemos que empezar a pensar ¿qué estamos encarnando realmente? Si estamos reencarnando el Dios o estamos reencarnando una y otra vez el diablo. ¿Y por qué? Obviamente ni es tan malo, ni causa miedo, es simplemente una reflexión en la cual las personas podemos darnos cuenta dónde nos encontramos. Obviamente, antes estaba hablando con los chicos por un post que puse y que comentaban que el diablo pone obstáculos para que las personas se puedan superar.
y de esta manera pues puedan subir, ir subiendo, evolucionando. Pues bueno, bajo mi opinión, el diablo no pone ningún obstáculo. El diablo nos da todo en bandeja para que nos sirvamos. Por eso él tenta, ¿no? Eso está ahí. Ahí está la elección. La elección no se da tanto por Dios como por el diablo. El diablo te lo da todo. Tú tienes que elegir. El Dios te pone obstáculos y te pone elecciones que tú tengas que ir superando. Perdón, elecciones no, te pone obstáculos, los cuales pues tú tendrás que ir superando, unas pruebas en las cuales tú vas a mostrar cada vez tu mejor versión. Y de esta forma te vas acercando a esta divinidad que roza la perfección. Sin embargo, con el diablo la historia no es así. Es decir, esto son conceptos figurativos, obviamente. Cada uno tendrá que sentar y pensar. Yo el otro día hablé de la maldad que se puede observar en el ser humano, porque el ser humano es dual. Está la maldad y está la bondad. Yo hasta ahora pocas veces he escuchado personas que digan, yo quiero ser una buena persona. He escuchado que quieren ser dioses, he escuchado que quieren iluminarse, he escuchado que quieren ser ricos, he escuchado que quieren ser prósperos, que quieren ser exitosos, pero pocas veces escuché a alguien que diga yo quiero aprender a ser una buena persona, quiero llegar a ser una buena persona, porque resulta que hoy en día en nuestra sociedad nos dijeron que el bien y el mal no existe. No es ni bien ni mal, es lo que es. Entonces nosotros somos lo que somos, no somos ni buenos ni malos. Sin embargo, yo insisto y tengo la esperanza de que en algún momento realmente habrá personas en esa sociedad que quieran ser buenas personas y si no saben serlo, aprenderán. Porque para mí esto es el fundamento, ¿no? Que una persona pueda llegar a tocar y comprender lo bueno, lo malo también. Puede tocar lo divino, la luz y también puede experimentar esa maldad y la parte del diablo que tenemos cada uno de nosotros, que no es que sea mala, es que es necesaria. Y cada uno cumple su función. Nuestras partes, buenas y malas, cumplen nuestras funciones dentro de nosotros. Por eso a veces somos iluminados, nos sentimos dioses, y otras somos malvados y hacemos diabladas. Pues bien, es cuestión simplemente de observar, reconocerlo, ver qué es por qué hacemos las cosas. Y ahí viene la gran lucha entre el bien y el mal. Se viene a manifestar a través de la palabra. No tanto en el acto, que posteriormente será así, como en la palabra. Esa palabra, yo os hice reflexionar otro día sobre un tema que me interesa mucho. Las personas que realmente ayudan a otros o las personas que aportan información, personas que dicen cosas confidenciales, personas que revelan ciertas cosas sobre lo que nos mueve. Y he observado algo. Primero me pasó a mí y después lo he observado alrededor mío lo siguiente. Cuando alguien nos quiere decir algo, realmente hay una pizca de sabiendo que nos puede desequilibrar lo que nos van a decir, sabiendo que puede herir incluso, las personas lo hacen de una manera muy consciente y hay como una nota de triunfo en todo eso. Ahí es donde yo me replanteo realmente si tú quieres decir algo a alguien, no será mejor que te detengas un segundo, que respires, que veas qué intención pones lo que vas a decir, qué emociones te mueven para decir lo que vas a decir, y entonces verás que más de una cosa no dirías. Te quedarías como estás. ¿Por qué? Porque realmente podrías ver que te mueve. Puede moverte algún rincón que has tenido en algún momento, puede moverte una envidia que en algún momento has experimentado, puede ser cualquier cosa. La cuestión es que cuando tú paras un momento y piensas qué intención tengo yo de decir lo que voy a decir, veréis que más de una vez no abriríamos la boca, nos quedaríamos callados. Porque realmente hay una intencionalidad en nuestras palabras, en la mayoría de las veces, a hacer daño. Puede ser algo subconsciente, yo no digo que siempre sea algo pensado y buscado, pero normalmente cuando recibimos noticias, cuando hay un portador de buenas o malas noticias, casi siempre podéis observar, si observáis bien, que hay un matiz del que os estoy contando. Y la cuestión es por qué. Y no solamente que os pase a vosotros, también externamente, si vosotros alguna vez os ha pasado. Esto es algo que hay que reconocer frente a nosotros. Es decir, cuando yo quiero decir algo a alguien
Y encima, para añadir más cosas, muchas veces también añadimos lo que alguien nos dijo, lo que nos hemos enterado por ahí de no sé qué cosa, que suelen ser comentarios dañinos si se sabe que se va a hacer daño, pero ahí está, es decir, que no lo ahorramos, porque no es nuestro pensamiento, es algo que escuchamos, que nos dijeron, no, nosotros lo decimos. Y esto a mí, de verdad, esto empezó a producir un ruido en mi cabeza y empecé a observar. Y vi realmente que cuando hay una noticia, hay cierta maldad cuando se da. A no ser que es algo muy bueno, entonces es como no, es esto y ya. Me preocupó. Luego me voy a ocupar de ello, ¿no? Pero en aquel momento me puso los pelos de punta y dije, wow, ¿cómo puede ser esto? ¿Por qué somos así? Es una pregunta, ¿no? Bueno, a mí, yo lo que os tengo que decir es que a mí me preocupa muy mucho y me ocupa muy mucho que las personas lleguen a ser buenas personas. La bondad se puede aprender. Si no la tienes, se puede, como la maldad, igual. Tú puedes aprender a ser malo como puedes aprender a ser bueno. Eso, para dualizar. Y el que cree que no existe ni el bien ni el mal, pues bueno, tendrá que aprender a ser como es y vivir consigo mismo tal y como es, sin transformación ninguna. Porque en la transformación siempre hay movimiento y este movimiento será hacia adelante o atrás. Es decir, que ahí no hay tutía. La dualidad también la podéis ver en los movimientos que hacemos, porque todo es dual. Y ahí viene el gran descubrimiento, por decirlo de alguna manera, que es la culpa. Nuestra culpa, esa culpa que todo el mundo queremos limpiar, todo el mundo queremos traspasar, todo el mundo queremos trascender. Y también es algo que, pensando sobre este tema, me di cuenta que la culpa solamente la puede sentir una persona que entiende de qué va y una persona que es responsable. Una persona que no es responsable, bajo ningún concepto puede saber qué significa la culpa. Y si a alguien le infundaron la culpa otros o cuando era pequeño, pues esto es manipulación, es otra historia, no es culpa. Una persona, para entender la culpa, primero tiene que tener cierta madurez y para infundirla a otros tiene que tener cierto grado de maldad y manipulación para poder hacer creer a alguien que es culpable de algo y que esto no sea así, por ejemplo. Entonces me di cuenta que la culpa no es tan mala. Y además viene unida a la responsabilidad. Entonces, si yo soy responsable, me puedo dar cuenta que realmente puedo sentir culpa. Y si siento culpa, quiero ver por qué siento la culpa. Voy a dejar al lado la iglesia, que sí, que la iglesia trajo el concepto de la culpa. De esto yo he hablado también en otras ocasiones. Pero ahora lo quiero ver desde un punto de vista totalmente humano, normal y simple. Olvidémonos de los conceptos grandes. Vamos a hablar ahora llanamente. La culpa. Esa culpa que no es que trajo la iglesia, esa culpa que yo siento cuando sé que estoy haciendo algo mal. ¿O qué pasa? Que nunca hago las cosas mal yo. Que no está esta maldad o esta intencionalidad detrás de mis actos. Ojo, para que uno pueda reconocer esto, realmente tiene que ver que en nuestros actos a veces carecen de responsabilidad o sí la hay, y a veces sí hacemos daño, entonces es normal que sintamos culpa. No ocurre nada. Es qué vamos a hacer luego con esta culpa. Porque yo os puedo asegurar que me doy cuenta que he hecho cosas en mi vida que no están bien y que si pudiera volver atrás no las haría igual. Y siento culpa por ciertas cosas porque a lo mejor podría haberlo evitado, pero la culpa es una cuestión de elección. Y después, ¿cómo tú vas a resumir el resultado de esta elección contigo? Porque igual a la forma de yo recibir esa elección, el resultado de esta elección, a mí no me sienta bien. Y eso, no sentirme bien, me va a llevar a una culpa, a pensar, podría haberlo hecho mejor. Ya está. No hay más historia. Es decir, que no es tan espiritual, ni es tan enigmático, ni es tan místico el tema de la culpa. O sea, se mistificó, se puso en un piedestal donde todo el mundo empezó a arriba. Pero ¿qué sería? La culpa es algo necesario. Yo os digo, la culpa es una herramienta de la cual se sirve la responsabilidad. Tú, cuando más responsable te haces, menos culpa sentirás, porque empezarás a evitar los errores. Porque si tú cometes una vez un error, se puede considerar error. Pero si lo cometes 2 veces, ya estamos hablando de una elección
de algo que sabes que no es correcto y lo estás eligiendo a pesar de todo. La primera vez te despistaste y la segunda lo elegiste. Entonces, la culpa es necesaria. Cuanto más responsabilidad, menos culpa comenzarás a sentir. Pero es así. Es decir, nuestra vida tampoco es tan complicada ni es tan mística. Nosotros queremos hacernoslo así porque parece más guay. Pero esto guay hace que en nuestras cabezas haya un popurrí de conceptos y de historias que no sabemos cómo darles salida. Entonces, para mí es importante que todas esas conversaciones que estamos teniendo, que aquí estamos de una pinceladas sobre ciertos conceptos. Yo os hablo del Dios y el del diablo, y si hay una persona que es religiosa, entiendo que aquí la capacidad de cada uno de vosotros, la inteligencia, entiendo que veis que no estoy hablando de temas religiosos, estoy hablando de unos conceptos que considero que las personas tienen que tener en cuenta a la hora de hablar que quieren ser dioses cuando somos más diablos que dioses. Entonces, ¿qué hacemos con esta parte? ¿Cómo superamos el diablo que hay en nosotros? Porque la culpa también es una herramienta que tiene que ver con este diablo, esa parte oscura que vive en nosotros. Y sin embargo, la responsabilidad es de Dios, porque es el que hizo toda la creación, que creó incluso el diablo. Entonces, entendéis, las cosas no se pueden ver de forma aislada, se tienen que ir uniendo las piezas para ver qué hacemos con todas esas uniones. También hay que entender que hoy en día, por lo menos yo, no entro en discusiones con nadie porque no lo necesito. Estoy encantada de debatir temas porque nos sentamos y realmente podemos ver un encuentro de gente que puede aportar ciertas cosas y es un encuentro intelectual donde tú puedes ir intercambiando ideas y nutrirte, dar y recibir. En una discusión, obviamente, no recibes nada, o sea, recibes palos. Es como una batalla, ¿no? En el cual cada uno echa al otro lo que le parezca y hay un conflicto y hay un bloqueo, no un diálogo. Entonces, entiendo que los debates son muy importantes porque ahí hacemos nuestra materia gris, la hacemos funcionar. Creamos conexiones neuronales en el cual podemos pensar. Es importante que de una vez por todas las personas comiencen a pensar por sí mismos. Es muy importante. De hecho, para que se pueda producir un debate, tiene que haber, por lo menos en mi caso, ¿no? Yo pienso, tiene que haber una persona que tiene un pensamiento propio para poder exponer algo y tú aprender, porque si repetimos lo que alguien dijo, lo que escuchamos, lo que nos enseñaron y tal, no es, para mí no es muy, yo qué sé, para mí no es nutritivo, ¿vale? Si nos sentamos y empezamos a repetir cosas que dijeron otros, no tiene mucho sentido. Es como cuando te sientas a hablar de religión con alguien que es muy religioso y solamente hace citar la Biblia, ¿vale? Pero no me cites la Biblia. Dime tu opinión sobre esto. Cuéntame cómo lo vives tú, cómo lo entiendes tú. Porque la Biblia también la puedo leer yo. Estoy dando un ejemplo tonto, pero es por deciros algo, ¿no? O con un físico que solamente cita fórmulas físicas. Bien, ahora quiero un pensamiento lógico. Cuéntame tu versión, a ver, ¿por qué tú piensas así? Bueno, no, la ausencia del pensamiento yo pienso que es lo más peligroso que puede haber en los seres humanos. Y hoy en día, desgraciadamente, lo que más se ve es la ausencia de pensamiento propio. Entonces, es lo mismo si vas a confesarte con un cura o que vas a ir a un terapeuta. Unos eligen una vía que, obviamente, para mí, expresar tus pecados en la iglesia y que alguien te diga, pues, parece tres padres nuestros, todo está bien, para mí no hay comprensión. En la terapia es distinto, ¿no? En la terapia por lo menos puedes aprender pasos para llegar a ser una mejor versión de ti mismo. ¿Entendéis? Es decir, las herramientas que cada uno utiliza para su propio crecimiento y entendimiento siempre van a ser distintos, con todos mis respetos, tanto por una parte como por la otra, pero quiero decir que hoy en día si las personas pensaran, si las personas realmente utilizaron su capacidad, sí, pero ahí está la trampa, esa es la trampa, que te dicen no pienses, deja que todo fluya. Y todo fluya quiere decir déjate llevar. Y cuando tú te dejes llevar te pueden manipular, es que ahí está el tema. Eso de fluir se entendió tan mal, confundieron tanto al personal que
No sabemos cuánto daño hizo eso, pero bueno, con el tiempo saldrá, porque veréis que cada vez va a haber más gente que levanta la cabeza y comienza a pensar por sí mismo. A mí, cuando alguien te dice, deja que las cosas fluyan, como te dice esto, ¿no? Deja que todo fluye, que para mí el flow es muy importante, pero el flow es algo con lo que tú realmente disfrutas. Entonces tú en tu tiempo tienes que ponerle flow, que también es fluidez, pero no es este fluir. Deja que todo fluya. ¿Que fluya qué cosa? ¿Qué vas a dejar fluir si en tu vida a lo mejor estás enfermo, no tienes dinero, hay un conflicto? ¿Qué es lo que tienes que hacer? No ocuparte de ti. La ley de la no acción. Eso es otra cosa que yo pienso que confundimos con no hacer nada. La ley de la no acción no significa nada. Todas estamos citando una y otra vez esta ley, pero resulta que la confundimos con ser vagos o no hacer nada. Nos dijeron que los cómo no importan y de repente las personas solamente se dedican a hacer a lo mejor rituales y no les importa cómo les van a llegar las cosas. Entonces, para mí hay un cierto desconcerto o desinterés por parte de las personas de cómo pueden surgir las cosas. ¿Cómo hago yo que algo pase? La magia aparece cuando una persona es capaz de materializar lo que quiere. Entonces, el cómo importa mucho porque es mi propia capacidad. Yo hago que las cosas pasan. No hago que Dios me las baje ni que el universo me las proporcione. Que está muy bien, que seguramente que el Dios me ayudará y el universo estará conmigo y el diablo por otra parte me va a tentar y yo estaré ahí saltando obstáculos, seguramente. Pero quiero decir que en este impasse, ese pequeño impasse, que es peligroso porque ahí nos perdemos. Obviamente yo no puedo arreglar el mundo, ni pienso, ni pretendo sermonear a nadie. Simplemente en estos momentos que yo grabo un vídeo es porque me gustaría que la gente pensara sobre esos temas. Y ya está. Aunque digan, mira, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con lo que dices. Me parece bien, pero por lo menos en algún momento has podido pensar por ti y decidir si esto te va o no te va. El tema de la culpa que tenemos todos nosotros, como a mí me parece maravilloso que alguien sienta culpa, porque eso quiere decir que por fin empezó a pensar y empezó a ver que hace las cosas mal y cuando haces las cosas mal, pues te sientes mal. Y lo puedes llamar culpa o lo puedes llamar como tú quieras. Lo puedes perfumar, lo puedes decorar, pero cuando tú haces algo mal, lo hiciste mal. Y si hiciste mal a alguien, pues te vas a sentir luego mal. Es lo que hay. Si un acto tuyo perjudicó a otros, te vas a sentir mal. Es imposible que te sientas bien por lo muy responsable que seas. Es más, cuando más responsable, más remordimiento puedes llegar a tener. Porque quizás sabes que la elección que hiciste no era la acertada. Y esto, como es tan normal y tan corriente, por lo menos para mí, pienso que se tiene que normalizar. Y cuando se normaliza, la gente cada vez será más responsable y cada vez sentirá menos culpa. Y ya está. Problema de la culpa resuelto. El juicio, ya hemos hablado de esto, también lo voy a decir porque como hablamos un poco de todos los conceptos, Dios, no sé qué, pues ahora vamos a comentar un poco el tema del juicio, el juicio también. El juicio tendrá que ver con la conciencia de cada uno. Es decir, cada uno según su nivel de conciencia, según su nivel de entendimiento, de aprendizaje, de experiencia, será una persona que emite juicios o una persona que no emite juicios. Por regla general, la mayoría de las personas emitimos juicios. Algunos los convierten en criterio con el tiempo porque lo vean desde su propia prisma y otros lo que hacen es chismorear y, ofender, faltar, hablar, eso. Cosas que no les conciernen. Pero bueno, el juicio tiene que ver con el nivel de conciencia que tiene cada uno. Ya está. Entonces, las personas que están en el tema de juicios, pues tienen que ver exactamente lo que están criticando para trabajarlos en ellos. Es así de simple, eso ya lo sabéis. No es ninguna novedad los que vais a terapeutas o los que sois coaches y tal, sabéis perfectamente que es algo que yo no pienso que todo el mundo es mi espejo, no lo pienso hoy en día, pero pienso que de cada persona se aprende algo. Cada persona que se enfrenta a ti, aunque tú intercambies solamente una palabra con ella, tú puedes entender, puedes aprender cosas y esa humildad que todos son maestros y todos son alumnos a la vez, pienso que hay que recuperarla y entenderla como tal. O sea, tener los oídos bien abiertos, los ojos bien abiertos
porque las grandes lecciones normalmente suelen venir de la gente normal, ¿eh? De la gente que no pretende nada, de la gente que a lo mejor te cuenta una historia propia o simplemente te comparte algo suyo. Entonces ahí vienen normalmente, por lo que yo he visto, las grandes lecciones. Entonces el juicio para mí en este caso tampoco es algo como a primer orden del día, como vamos a resolver el juicio, porque el juicio hace que nosotros, ¿no? El juicio hace de que las cosas sean buenas y malas, y yo pienso que, bueno, potenciar el tema del juicio en cuanto a en qué momento emitimos juicio y realmente utilizar el criterio más que el juicio, pero el juicio está y tampoco voy a perder más tiempo ni mi energía la voy a enfocar en quitar la culpa o el juicio a alguien cuando sé que esto va a estar, porque esto viene con el software. Bueno, malo, juicio, culpa y 4 cosas más vienen con el programa base. Esto viene y se chuta a todo el mundo, porque luego resulta que dicen, no hay bueno y malo, es lo que es. Y yo os digo, sí que hay bueno y malo. Y os puedo dar muchos ejemplos de gente buena y mala, de niños buenos y malos, y que esto es algo que puede ser circunstancial, puede ser infundido, puede ser manipulado, pero está ahí, ¿vale? Porque cuando hablamos de bullying, cuando hablamos de malos tratos, cuando hablamos de abusos, muchas veces estamos hablando de gente menor, y esta gente menor obviamente no hace cosas buenas, ¿vale? Entonces esto, quiero decir, esa máscara que nos ponemos de maestros iluminados de que no hay cosas buenas y malas, hasta que no nos la quitemos y realmente abramos los ojos y veamos lo que está bien, lo que está mal en el mundo y por qué estamos funcionando de esta manera, pues creo que seguiremos dándole caña a un asunto que, es decir, es lo que es, ¿vale? El asunto es este. Lo que hay en el mundo, su parte buena y su parte mala, su parte oscura y su parte luminosa, seguirá existiendo, nos guste o no nos guste, lo aceptemos o no lo aceptemos. Estará a pesar de nosotros y por encima de nosotros, porque la vida, pues obviamente es muchísimo más grande que nosotros, y cuando aquí estamos hablando, cuando yo os hablo aquí del concepto del Dios que cada uno quiere llegar a ser, o de ese diablo que es de nosotros, yo os dije algo. Yo puedo decir que hoy en día veo mucho más diablo encarnado que Dios encarnado en la tierra. Y es curioso. ¿Por qué es eso? Porque no hay tantos dioses encarnados y puedes ver más maldad encarnada en las personas. También son cuestiones que cada uno puede empezar a hablar sobre ello, a hablar consigo mismo sobre ello. A mí no me da palo hablar de eso. Me refiero que no es tanto el miedo que uno puede sentir, porque nosotros sentimos igual miedo del castigo divino que igual miedo del castigo del diablo. Es decir, que nosotros estamos en una posición en la cual da igual quién te va a castigar. Si te va a castigar papá o te va a castigar el que echaron del paraíso, de todos modos te van a castigar. Si no, se enfada Dios y va a mandarte su rabia sobre ti, porque sabemos todos, si habéis leído la Biblia, que Dios se enfada muy a menudo y Dios pues manda plagas y inundaciones y nos extermina de todas porque nos lo merecemos y porque no nos portamos bien, ¿vale? Y luego está el otro que está esperando que cometamos errores para que bajemos ahí y que nos esté torturando en calderas de agua y quemarnos y demás. Es decir, todo esto hay que entender que es algo simbólico, aunque a efectos de puede que exista en realidad eso. Yo no digo que no, pero que hay que ver las dos partes. No hay que querer ser solo iluminados, cuando en realidad está la parte oscura que parecemos que no, pero que sí. Y la palabra, la acción, la culpa, el juicio, la responsabilidad, todo esto irá unido de la mano. Y los conceptos, cuando uno empieza a comprenderlos, los va uniendo y se va haciendo una cadena. No va a haber más concepto aislado, va a haber un concepto integrado, irás integrando las cosas. Aquí no estamos hablando de cosmovisiones, no estamos hablando de religiones. Os voy a decir por qué. Porque la cosmovisión obviamente no es lo mismo que alguien venga de la otra parte del mundo que esté en Europa. Obviamente las cosmovisiones siempre tienen puntos parecidos, pero culturalmente somos distintos y no ocurre nada. Culturalmente puede que en esta parte del mundo las personas miren más la culpa y que en la otra parte del mundo ni siquiera se acuerdan, ni siquiera sepan que eso existe, porque no lo tienen dentro
de forma social o cultural. No por eso ni son mejores ni son peores, ni nosotros somos mejores ni nosotros somos peores. Simplemente cada uno está donde tiene que estar y viene con la cultura que tiene que venir y con el conocimiento que necesita para poder desarrollarse donde esté. Lo bueno viene cuando empezamos a movernos, ¿vale? Cuando empezamos a viajar por el mundo, entonces nos movemos geográficamente y nos vamos encontrando con otras, nos plantean otro tipo de cuestiones y otro tipo de vivencias. Ahí es cuando uno empieza a adaptarse, a aprender a no estar de acuerdo, a quitarse las que tenía antes, las creencias que tiene para adoptar nuevas. Y en este movimiento tan bonito, una persona se va formando y va evolucionando. Es así de simple. Yo os dije, es primordial, bueno, por lo menos para mí, el tema de si estamos despiertos, si estamos dormidos, si somos así, si somos asá, son temas que ya, bueno, con el tiempo supongo que ya veréis que la gente se va a aburrir y dejará de hablar de este despertar, dejará de hablar de querer ascender, de ser maestros. Llegará un momento que todo esto llegará a su fin. Es decir, se tendrá que poner fin a todo esto porque ni todo puede ser ni iluminados, ni todo pueden ser maestros, es que no es así. Supongo que el mundo está hecho de una manera determinada en la cual pues cierto conocimiento se sacará a ciertas personas, algunos llegarán a iluminarse. Que yo sepa, en la historia hay 3, 4, 5 que llegaron a una iluminación y son avatares o profetas o dioses, como queréis llamarlo, ¿no? De alguna manera ya tienen su lugar. Nosotros, las pequeñas hormigas normales, corrientes y simples, lo que hacemos es aprender de unos de otros y en esas batallas de aprendizaje, pues si podemos colar nuestro propio pensamiento o nuestras propias acciones e intentar ser alguien en nuestro pequeño mundo, pues bueno, si logramos hacer nosotros mismos, eso ya es un avance, pero el tema es que todas las enseñanzas, grandes enseñanzas, nos trajeron grandes dilemas y nos trajeron grandes confusiones. Entonces, para mí, el tema hoy en día es poder quitar las confusiones que cada uno ha podido adoptar con las grandes enseñanzas que ha estado siguiendo. Porque yo sé que no importa qué enseñanza hayas seguido, puede ser religiosa o no tan religiosa, puede ser iniciática o puede ser de alguna hermandad secreta, no importa. La cuestión es que tú sigues una enseñanza y cuando empiezas a pensar por ti mismo, seguro que la vas a dejar porque entenderás que, como todo en el mundo, cada uno nos manipula por un lado o por otro. Y cuando tú paras realmente ves la confusión que puede haber en ti, más confusión que aclaración. Y para que no te confundas más, tienes que experimentarlo. Tienes que empezar a deshilar lo que ya sabes para ver hasta dónde te va a llegar. Eso va a quitar gran parte de la confusión, porque yo considero que muchas personas nos sentimos confundidas, nos enfadamos, no por eso somos menos iluminados que con otros, pero simplemente los que lo reconocen realmente tienen la gran ventaja de poder avanzar después. Respirando, yo os digo algo, hay ciertas cosas que se nos dieron de forma automática por algo, son automatismos por algo, aunque nosotros hoy en día nos empeñamos de convertirlo en algo consciente y presente. Por ejemplo, la respiración es algo automático y se ha dado por algo así. Tiene un motivo, hay un porqué y un para qué. Nada en el mundo se hace porque sí. Hoy en día nos empeñamos muchísimo en centrarnos en la respiración, que me parece muy bien, ojo. Me parece muy bien, estupendo, que una persona pueda ser consciente que respira. Ahora, quiero yo saber, cuando tú te fijas en tu respiración, ¿qué estás desatendiendo? Es importante porque una cosa es que tú practicas la respiración desde un punto totalmente fisiológico, donde quieres ser consciente que respiras, y otra cosa muy distinta es que tú te distraigas con eso, porque las personas somos muy propensos a distracciones. Nos distraemos con una mosca. Cualquier cosa es buena para distraernos porque además es la excusa perfecta a sacarnos donde estamos y lo que estamos haciendo. Entonces, hay ciertos procesos, el proceso de dormir, despertar, el proceso de alimentarse, el proceso de respirar. Ciertos procesos son totalmente automatizados por algo. Y quizás nuestra atención está bien que esté ahí, está bien que aprendamos a alimentarnos bien, respirar correctamente, saber descansar bien, saber ser eficaces durante el día.
Entonces es un aprendizaje, es optimizar lo que ya tienes, ¿vale? Y es buenísimo para mí. Optimizar los recursos quizás es una palabra que la eficacia y la optimización para mí es importante. Cada uno quizás tiene que pensar qué es lo que no está optimizando y dónde no es eficaz para poder mejorar su nivel de vida, por lo menos su propio nivel de vida, su propio bienestar. Pero a mí me da que muchas veces cuando esas cosas ocurren y se le pone demasiada atención ahí, nos estamos distrayendo. Y a mí esto es algo que todavía tengo como un rintintín, ¿no? Todavía me siento como muy observante, expectante en esto y digo, ¿qué quiero ver cada vez que yo me quiero centrar en algo así? ¿Qué estoy desatendiendo? ¿Y por qué lo estoy haciendo? No estaré utilizando esto como una excusa para no estar en un lugar presente donde he de estar y me estoy ahí durmiendo por los laureles haciendo eso. Bueno, esos son pinceladas para que cada uno pueda pensar. No quiero decir que no sea eficaz, que no sea bueno. Cada uno tiene que encontrar su propia receta de la felicidad, su propia receta de la presencia, su propia receta de lo que le funciona y no funciona, porque yo os dije, no hay fórmulas que funcionen de una manera fehaciente y 100%. También me gustaría que los que estáis en el mundo con ojos abiertos y realmente podéis observar, aunque sean en ciertos momentos, no siempre, porque no estamos siempre observando ni estamos siempre analizando. ¿Qué ocurriría si dejásemos de analizar a los demás? Como tenemos tanta información espiritual hoy en día y tanta formación de enseñanzas, resulta que no dejamos de analizar lo que estamos viendo. Todo es un análisis. Oye, que somos capaces de analizar una situación, una persona de pe a pa y nuestros propios asuntos no somos capaces de resolverlos. Entonces, es que hay algo que no está bien, hay algo que no cuadra en todo esto. Todos somos maestros de muchas historias, pero resulta que somos muy buenos analizadores, en los cuales enseguida podemos decir lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. De repente vienen frases grandes en nuestras cabezas, comenzamos a repetir ahí frases bonitas y cosas que escuchamos en algún momento, pero dices, bueno, ¿y por qué no paras un momento y mires cómo estás tú en tu vida? Vamos a verlo, vamos a analizarlo realmente. Es muy bonito hablar, afuera es muy bonito hablar. Ahora, vayamos adentro. En cuando uno deja de criticar o deja de juzgar, cosa que es difícil, yo lo veo difícil, no lo veo imposible, pero la mayoría de las personas estamos en esas 80% del día, entonces no lo veo como algo tal, pero bueno, se puede conseguir. Lo mismo ocurriría pues con lo que os estoy diciendo. ¿Qué ocurre si realmente las personas, en vez de dispersarnos tanto y de estar analizando constantemente el otro, esta energía simplemente la pongo en mí? Entonces empiezo a observar mis propias historias y mis propios fallos, no olvidando que soy parte de la totalidad, que todos los que me rodean sí son semejantes míos. No sé si son hermanos míos, porque yo, eso de hermana y hermana, no lo sé, son cosas mías quizás, pero quiero decir, quizás la palabra prójimo me parece muy bonita, ¿vale? Si cogemos las grandes enseñanzas, Jesús nunca habló de hermanos y hermanas, Jesús habló de prójimo, porque entendía perfectamente que alguien que tiene una cercanía a ti, porque el prójimo significa eso, ¿no? Alguien que es cercano a ti, es más fácil de entenderlo. Entonces, yo solo pido una cosa. Bueno, en realidad dos. Pediría que las personas, por lo menos los que están despertando o creen que están despiertas, comiencen a pensar con su propio cerebro, a ver qué pasa. Y que descubran su propia inteligencia emocional y su propia inteligencia energética. Que intentan descubrir qué es antes, si la gallina del huevo. Porque resulta que si yo hablo de palabras y de la acción y os digo que por las acciones, por los actos os reconoceréis y por vuestras palabras seréis juzgados, los que sabéis la Biblia, pues muy probablemente os suena este pasaje, entenderéis a qué me refiero. No quiero decir que la palabra no es importante, ni tampoco quiero poner toda la fuerza en el acto.
Pero lo que os acabo de citar de un libro sagrado se ha dicho por algo. Yo pienso que para nuestra palabra, para que tenga valor, la acción tiene que estar debajo. Obviamente tienen que ir los dos. Para poder hablar de lo bueno y lo malo, el diablo y el Dios que hay en nosotros, entiendo que también cada uno tiene que tener su propia visión de esa dualidad en el mundo. El que no cree que la dualidad el que cree que la dualidad hay que trascenderla, y el que considera que no hay ni bueno ni malo, esa conversación es totalmente fuera de lugar, porque no hay base de lo que podamos hablar. Pero yo os digo, no queráis llegar a ser tanto dioses como parar y vigilar el diablo, porque aquí en la tierra la lucha es por la alma de las personas, y aquí el amo es el diablo, no es el Dios. Dios está, Padre nuestro que estás en los cielos, no está aquí. Aquí está el otro, que es igualmente lícito, pero quiero decir, el que está aquí es lo que nos dará los recursos para desarrollarnos aquí, y el otro no está. Entonces al otro vamos a ir, es donde nos dirigimos, y aquí estamos para trascender y entender la parte oscura, que está representada como arquetípicamente por el diablo. No ocurre nada malo, es decir, que podemos tener miedo de él, lo que queráis, pero absurdo. El diablo no creo ni que tenga cuernos, ni que tenga pelos, ni que tenga los ojos rojos, que puede ser, no lo sé, yo no lo he visto, espero no verlo, pero también os digo que veo más encarnaciones del diablo que de dioses en la tierra, como comportamiento. Entonces, pues eso, observarlo como una metáfora, no como algo real. Y también considero que el tema de la culpa, uno debe sacársela ya está bien de tanta culpa, quiero decir, ya normalizarla de una vez por todas, y cuando más responsabilidad, menos culpa se sentirá. Y básicamente el mensaje que os mando hoy es este, ¿no? ¿Y qué más? Ya está. Pienso que con esto sobra para reflexionar unos cuantos minutos, por lo menos esta noche. Quizás vais a descubrir cosas interesantes de vosotros, si es que os atrevéis a pensar. Es un viaje fascinante. Aprender a pensar y no tener que estar sermoneados constantemente por grandes maestros que os digan lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, qué es bueno y qué es malo y todo esto. Llega una libertad que uno siente por dentro, que es increíble. Es la libertad de que tú puedas expresar lo que eres en realidad, si no tienes miedo. Si no tienes miedo ni prejuicios hacia lo que tú eres, obviamente. Entonces quizás por eso necesitas que alguien te diga cómo hay que hacer las cosas. Pero yo pienso que hoy en día la gente joven eso se lo tiene que quitar y tienen que empezar a ser ellos mismos de alguna manera. Así que bueno, a los jóvenes que sean ellos mismos, y a los mayores también, todos estamos en las mismas. Entonces todos somos alumnos y todos somos maestros. No hay más grandes ni hay más pequeños. Pienso que elegir vivir la vida en valor o desvalorizando es cuestión de la capacidad de cada uno a ver el mundo, a percibirlo y a vivirlo. Hay muchas maneras de ver el mundo. No sé por qué siempre elegimos esa de desvalorizar, de quitar importancia y valor a las cosas, ¿no? Yo os diría, no lo hagáis. Todo es demasiado, veo, para querer quitar siempre el brillo de todo y sacar siempre la mierda de todo. No entiendo por qué hacemos eso. Es fácil, es cuestión simplemente de actitud, cambiar de actitud. Eso, pues muy bien, os mando un beso grande, gracias por estar, gracias por vuestras aportaciones como siempre, y gracias por pensar, que para mí esto ya me doy por satisfecha en este momento que hemos estado juntos, que habéis podido pensar. Muy bien, buenas noches y gracias.